Buenos días, Ayub. Buenos días, Dana. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Gracias a ti por tu tiempo también. Cuéntanos, Ayub, ¿cuándo surgió la pasión por los aromas? Surgió, yo creo que es desde mi infancia, cuando vivía en casa pasaba mucho tiempo en casa de mi abuelo. Y entonces él tenía muchos árboles frutales, jazmín. De hecho, yo cogía los jazmín, el azahar, lo metía en la nariz para ver cómo olía. Pasaba el día así metiéndome todo esto, ¿no? Para probar y eso. Y yo creo que surgió allí. ¿Dónde naciste? Yo nací en Ceuta y me crié en Tetuán, allí donde estudié y hasta el baccalaureado, y después me vine aquí a España, a Granada. Empecé a estudiar en la Facultad de Traducción e Interpretación. En el mundo lleno de sensaciones, ¿qué es lo que más te entusiasma del perfume? ¿Qué es lo que te hace para enamorar de los aromas? La pregunta no es fácil. Bueno, sinceramente el perfume es lo que cautiva, ¿no? Yo veo que el perfume es un accesorio invisible, y al ser invisible hay que saber llevarlo, y te puede cambiar tu modo de el mood, ¿no? Tu modo de estado anímico, ¿no? Y para mí lo es todo. Sense by a Parfum ha recibido el premio como mejor perfumería del autor del año 2020. ¿Qué ha significado para ti? Ha significado, para mí, es como otro perfume en mi estado de ánimo, porque fue una llamada en pleno confinamiento, y me emocioné, la verdad, porque fue una grata noticia. Yo estaba, pues, como todo el mundo, confinado en mi casa, y al recibir esta llamada, pues, me ha ahorrado, gracias al equipo, a mis socios. Hemos trabajado mucho para lograr esto, y gracias a los que han confiado en nosotros también. O sea, para mí es un honor. Cuéntanos un poquito sobre este precioso boutique. Nuestra boutique es como bien tú lo comentaste, que es un templo. Es verdad que es un templo mágico. Cuando entras, pues todo es arte, todo está hecho a mano, todo está hecho aquí en Marbella, o sea que tiene su corazón, su alma está aquí en Marbella. Y es un templo que tiene todo arte, porque si nos fijamos en la parte del bar, justo detrás tenemos como un tipo del Mondrian, es arte, donde cada perfumista puede exponer sus perfumes, y luego las lámparas hechas a medida como una alegoría de las moléculas, ¿no? Y debajo de cada lámpara tenemos casas diferentes, y el cliente puede ir buscando sus propios perfumes, propio perfume, hasta llegar a encontrar el suyo. Y cuéntanos un poquito de los perfumes que tienes aquí. Bueno, tenemos diferentes marcas. Tenemos otras marcas de Francia, otras de Suiza, una de Suiza, de Inglaterra también, de varios sitios del mundo. Son perfumes de autor, hechos por perfumistas de renombre, y que crean maravillas. ¿Cuál es el perfume favorito tuyo? Sinceramente no tengo un perfume favorito. Tengo varios, porque, por ejemplo, depende de mi estado de ánimo, pues me pongo uno, o incluso en un mismo día puedo ponerme 4 a veces, ¿sí? Porque necesito, como es una necesidad, ¿no? Quiero ponerme hoy a las 11 de la mañana, y luego a las 3 ya necesito otra cosa. O quizás puede ser el mismo, y otra vez me lo pongo otra vez. Me encanta. ¿Cuál crees que son los perfumes más vendidos en la última década? En la perfumería nicho, por ejemplo, están los perfumes como Creed de Aventus, ¿no? Que es uno de los más vendidos. También está Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian, y otros más, ¿no?
Son perfumes que es verdad que son fáciles de llevar y que han enamorado casi a todo el mundo. ¿Hacia qué tipo de clientela está enfocado tu establecimiento? Sense Bar Parfum está enfocado a todo tipo de clientela, por decirte algo, a los enamorados del perfume de autor. Les damos la bienvenida a todo el mundo. Y bueno, la verdad que tenemos esta ventaja de ubicarnos en el mejor sitio de Puerto Banús, número 10, pienso. Un privilegio de tener estas vistas. Sí, cada la día. verdad, sí. Son vistas que me enamoran, bueno, descubriendo también nuestros perfumes. Y es verdad, referente a tu pregunta, Dana, que nuestro público mayormente es un público que le gusta, es exigente y le gusta el lujo, ¿no? Por lo tanto, tenemos gente con mucho poder adquisitivo, ¿no? ¿Existen perfumes para momentos diferentes? Sí. Existe. Dependiente de qué humor estás, o sea, ese perfume. Por supuesto, sí. Yo creo que esa sensación, esa pregunta que me gusta, muchas veces tenemos clientes que entran y quieren una cosa, ¿no? Al final no se llevan esa cosa, ¿no? ¿Por qué? Yo pienso porque por el estado de ánimo que tiene el cliente en ese momento. Escoge uno a otro. Otra, sí. Es la magia, ¿no? del perfume. Es la ropa igual, ¿no? Entras y a veces vas, pero la ropa sabes lo que quieres muchas veces. Incluso es verdad, con la ropa también, depende de tu estado anímico, sí. Le pones una a otra. Así es. Por eso he hablado antes del accesorio invisible, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con esta tienda? Llevamos ahora casi 4 años. En el 28 de junio del 2017 abrimos Sense Bar Parfum. O sea que vamos a cumplir en poco 4 años. No está mal. Incluso sí. Con esos 4 años han recibido ya el premio. Sí, poco tiempo, sí, es verdad. Pero en poco tiempo, pero mucho trabajo, dedicación, sobre todo humildad, ¿no? Somos pequeños y al mismo tiempo grandes. ¿Cómo surgió la idea? Porque realmente tú no te dedicabas antes a eso. No. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo surgió? ¿Siempre querías tener una tienda de perfumes? Puedo decir que sí, porque surgió de mi infancia. Por lo tanto, hay algo ahí que me ha perseguido, ¿no? Sí. Y que estaba como insistiendo dentro de mí que tienes que tener lo que quieres, lo que amas, ¿no? Porque yo siempre llegaba cuando impartía clases, ¿no? Llegaba y todos los alumnos me decían, oh, profesor, qué bien hueles, o no sé por qué les gustaba eso, ¿no? Y para mí es una cosa que la llevo conmigo. Yo duermo oliendo perfumes y me levanto oliendo perfumes también. O sea que... Al día de hoy, ¿qué es lo que consideras más difícil de tu trabajo? Elegir un buen perfume para cada persona. No es fácil. A veces es muy fácil y muchas veces es un reto entre el cliente amigo, el cliente es exigente, el cliente entra y pide, como te dije antes, ¿no? Una cosa, y al final a veces el cliente, su estado de ánimo, él mismo lo desconoce. Entonces es como un trabajo psicológico también a veces, ¿no? Sí. Y no es fácil, no es tarea fácil, pero casi siempre lo conseguimos. Casi siempre, sí, no siempre. ¿Cuál crees que son tus mayores virtudes a nivel profesional? Me gusta esa pregunta. Yo pienso que cuando entra el cliente tengo facilidad de acercarme al cliente. Y eso le da mucha confianza al cliente. A veces he tenido incluso retos, ¿no? Sí, porque con clientes que no querían que me acercara, en el sentido de atenderles, ¿no? Pero al final se han hecho incluso amigos, ¿eh? Y tengo esa facilidad, gracias a Dios, ¿no? ¿Don de gente? Bueno, no sé. De alguna manera. Vamos a llamarle así, don de gente, puede ser, sí.
¿Y la pandemia te ha afectado de alguna manera? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién no le ha afectado? Si no le ha afectado económicamente, psicológicamente. Y es verdad que hemos vivido un momento, seguimos un poco, que hemos tenido esas pérdidas de gente, de familiares, todo, pero bueno, la vida sigue. Esos momentos han sido muy duros, pero hemos aprendido. Hemos aprendido mucho, ¿no? ¿Qué aprendiste tú? Yo, a disfrutar de mi familia. Sí. Y llamar a mis amigos, que mucho tiempo dejé sin llamar a mis amigos. Me puedo emocionar quizás. Es verdad. ¿Qué es la familia para ti, Ayub? Todo. Lo es todo. Mi familia es un gran apoyo, ¿no? El sostén. Cuando estás casi que para desplomarte, están tus padres, tus hermanos, tus hermanas. La familia lo es todo. ¿Cuál es la lección más importante que te ha enseñado la vida hasta el día de hoy? Qué pregunta más difícil, muy difícil. La lección más, madurar. He madurado mucho. ¿Qué te ha hecho madurar? Las dificultades de la vida. Hay cosas que pensaba que eran fáciles y no lo eran y ni lo son. Barreras que me he encontrado, no solamente en el business, sino en la vida profesional como traductor también, ¿no? Pero todo eso me ha hecho madurar muchísimo, ¿no? El trato con la gente que antes a lo mejor tú hacías una traducción, interpretación, y bueno, escuchabas y hacías la interpretación y ya está. Pero en el mundo del business es totalmente diferente, porque tienes que luchar con todo. Pero bueno, he aprendido muchas cosas, me encantan, me gustan mucho y me han hecho madurar. ¿Y el fracaso? ¿Qué es para ti fracaso? ¿Qué es para ti fracasar? Sinceramente es una palabra que está ahí, pero no le doy importancia. No le doy importancia, porque no me gusta el fracaso, no me gusta. ¿No crees que con fracaso aprendemos? Sí, pero yo más por los errores, ¿no? Pero aprendemos cometiendo los errores, ¿no? Claro. Sí, pero puede fracasar uno, pero puede ser también una forma de irte a otro sitio, ¿no? Y puede ser que el fracaso sea como bien dices, aprendizaje, sí, totalmente, sí. ¿Cuál es tu motivación, lo que te impulsa a seguir hacia adelante? Buena pregunta, me encanta. Pues seguir adelante mientras estamos en esta vida tan maravillosa, tenemos que seguir adelante por nuestra familia, por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por vivir momentos como este, ¿no? De esta entrevista tan bonita. Y porque hay que parar, hay que seguir. Esto es bonito, no me lo esperaba y aquí estamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Y hay alguien en tu vida que ha sido para ti un referente? Sí. ¿Quién es? Mi padre. ¿Qué has aprendido de tu padre? ¿Qué has aprendido de tus padres? Mi padre, pues, la ciencia. Buen profesor, buen padre. Me enseñó a leer, a comprar libros. Me regalaba siempre libros y me enseñó los perfumes porque a él siempre le ha gustado, siempre que viajaba traía perfumes. Y mi madre me enseñó la paciencia, esa madre que tiene esa paciencia de llevar una familia. Me enseñó la paciencia. Y la paciencia de hecho, mi nombre es Ayub en árabe, es Job en la Biblia. El Job es el santo Job, es el de la paciencia, ¿no? Bonito nombre. Muchas gracias, Ana. Y bueno, he aprendido de los dos. ¿Y algún recuerdo que se quedó grabado en tu memoria? ¿Algún recuerdo emocionante de tu infancia?
eran momentos muy bonitos, muy, muy bonitos. He disfrutado. Mi infancia ha sido una infancia Feliz. Feliz, sí, sí. Muy feliz. Sí, muy feliz porque jugaba, tenía todo, ¿no? La lectura con mi padre, con mi madre, pues me llevaba con ella al hammam y ahí los olores del azahar, de los aceites y todo eso. Bonita infancia. Claro, o sea, ya empezaste con los aromas desde pequeñito. Sí, sí, los aromas siempre estaban ahí. Te persiguieron toda la vida Sí, toda la vida, sí, sí, sí. ¿Qué tiene que pasar para que un día tuyo sea inolvidable? Bueno, tiene que pasar que siga oliendo perfumes. Esta maravilla, pues, siempre es inolvidable. Cada vez que entro en este templo, pues es inolvidable. Disfruto. La verdad que soy un afortunado. La verdad que los aromas que hay aquí, se puede vivir aquí. ¿Verdad que sí? Yo paso todo el tiempo y la verdad que cada día es un día diferente y es un día inolvidable para mí. Y cuéntame, ¿tu tiempo libre? ¿Qué te gustaría hacer? Leer mucho. Desgraciadamente leo poco ahora por el tiempo, por el trabajo que le dedico mucho tiempo a Sensbaga Parfum. Necesito más tiempo para poder también estar con la familia, ver a la familia que está fuera de aquí, que no están aquí, que llevamos tiempo desde la pandemia y me gustaría, la verdad, tener ese tiempo para viajar, estar con ellos y leer, que lo echo de menos, mucho. ¿Qué fue el último libro que has leído? El último libro fue sobre la ansiedad. Sí. ¿Hay algún libro que nos podrías recomendar o algún libro que te haya cambiado la vida? Libro que yo podría recomendar es difícil porque es un libro que es sobre poesías árabes, preislámicas, que me encanta la poesía, ¿no? En general, ¿no? En francés, en español, en árabe. Y estuve la última vez leyendo un libro junto al que acabo de comentar, que se refiere a poetas de la época preislámica, ¿no? Poesías que hablan también, algunos que he leído últimamente, es de un escritor cordobés, andaluz, que se llama Ibn Abd Rabbih, se llama en árabe el-Aqd al-Farid, que es el collar único. Es una maravilla. Ahí tienes toda la ciencia, el perfume, cómo sentarte delante de un sultán, cómo hacer, no sé, sí, es muy bonito, es muy interesante, sí, sí. Y si hablamos de la amistad, ¿qué valoras en un amigo? ¿Y qué es la amistad para ti? La amistad para mí es compartir, confiar en mi amigo o en mi amiga, él o ella confía en mí, viajar. De hecho, tengo un amigo que viene dentro de poco, que estudiamos juntos y ahora después de la pandemia y casi siempre nos vemos y ahora nos vamos a ver el día 1 de junio próximo y es un buen amigo, muy buen amigo. Hay pocos amigos, pero me gusta la palabra amistad, me encanta. ¿Qué tienes que ver en una persona para confiar en ella? Sinceridad, que me aporte valores, ética, un conjunto de cosas, ¿no? ¿Y qué te asusta en una persona? Bueno, me asusta mucho cuando es una persona mentirosa, ¿no? Una persona mentirosa me asusta mucho. Si pudieras empezar algo de nuevo, ¿qué harías? Otra perfumería. ¿Harías? Y si te pregunto, si tendrías que hacer algo gratis toda la vida, seguramente sí. Trabajarías, trabajarías sí. con perfumes. Hombre, sí, por supuesto. Con algunos libros, por supuesto, para entretenerme también, o sea, aunque sea sobre libros, ¿no? Sobre perfumes. Sí, me encanta. Me gustaría abrir otra perfumería. Otra perfumería. Sí.
Si te despiertas mañana y dispones de una nueva cualidad o habilidad, ¿no? ¿Cuál te gustaría que sea? Pues que sea un nariz, un perfumista. Me encantaría. Sí. Sí. Pues sí, me gustaría hacerlo. Pero bueno, yo creo que no, porque también ha pasado un tiempo y hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? A estudiar. Aunque yo era de ciencias, siempre me han encantado la química y todo, pero al final me fui a traducción, porque por los libros que leo mucho. Pero si tuviese tiempo, me gustaría hacer una Ser un carrera creador sí, sí. del Sí, perfume. sí, me encantaría, sí. Y no solo de perfume, me gusta también la moda, en general. Me gusta mucho. Disfruto viendo las mujeres cuando van con bien arregladas, guapas, los chicos también, ¿no? Me encanta. Aquí lo podemos ver en Puerto Banús, ¿no? Disfrutamos, ¿no? De eso. ¿Hay algún diseñador favorito tuyo? Sí. Yohji Yamamoto. Japonés. Me encanta. Me gusta mucho. Incluso su fisionomía, ¿no? Es un hombre ya que tiene que tener 74 años, está en las pasarelas, con su pelo, un pelo muy bonito, largo, su forma de vestir, me encanta sus diseños, su ropa. Él también, Rick Owens, también me gusta. ¿Y algún creador de perfume? Varios. Me gusta uno que tenemos aquí que es... se llama Alberto Morillas, de origen español. Bueno, me gusta mucho porque yo me acuerdo que yo no conocía, cuando compré su perfume, bueno, hay muchos en el mercado, pero uno que se llama Sika One de Calvin Klein, cuando lo olí la primera vez, es muy fresco, unisex, ¿no? La primera vez cuando lo vi y lo olí, estaba yo estudiando en Granada y compré 4 al mismo tiempo. Dije, yo quiero 4 de esto. Me encanta ese perfumista. También Rosendo Mateo, que es español de Cataluña. Quentin Bisch, que es un joven talento. Sonia Constant también. Cécile Zaroquian. Antoine Lee, me gustan. Sí, varios perfumistas sí me gustan. Sí. ¿Y qué consideras que es un lujo en esta vida, Ayub? Lujo en esta vida, la salud. La salud es un lujo. Para mí lo es todo, la salud. Sí, sí, sí. Es un lujo. Tener salud es un lujo. ¿Qué momento de tu vida el que te ha marcado más? En la época de estudiante universitario ha habido un cambio de esa persona, pues, de la juventud, ¿no? Que estaba en mi casa con mis padres y luego una cierta libertad, digamos, más, podía hacer todo lo que yo quiera y que se convirtió un poco en libertinaje en un tiempo que me perdí, pero fue una época muy, sí, mucho. ¿Y qué huella te gustaría dejar en este mundo? ¿Qué huella? No sé, algo que perfume este mundo de paz, que sea un mundo pacífico, sin guerras, sin odios. Me gustaría que fuera que conviviéramos todos de verdad en paz. Ojalá. ¿Qué crees que al día de hoy le falta a la sociedad? ¿Sí? Yo creo que falta la ética, ¿no? Esos principios, ¿no? Que se han perdido, ¿no? Esos valores. Yo creo que si todos tuviésemos eso, estaríamos en paz, viviendo en paz todos. No es fácil, pero es fácil porque al final son pues esos intereses, ¿no? que hace al ser humano ser un guerrero, ¿no? Entonces estamos ahí siempre como luchando y eso puede crear y crea pues odios, guerras pero sí que es cierto que amaría que llegara un día que fuese paz total en la tierra, ¿no? ¿Qué es el amor para ti? No es fácil definirlo, ¿no?
pues es un conjunto de vivencias, disfrutar, amor diferente, un amor de una madre, de un padre, un amor de tu hijo, o amor de tu socia de la vida, que es tu pareja, tu mujer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Son amores diferentes. Quiero a mi madre, quiero a mi padre, quiero a mi hijo, amo a mi mujer. Los amo a todos, cada uno con a su manera, ¿no? O sea, a mi manera también, ¿no? Podría ser un buen perfume el amor. Me lo imagino, ¿no? Lo huelo en mi mente. ¿De qué tiene que estar compuesto? Tiene que ser compuesto de dar, saber recibir, saber dar también, abrir los brazos, abrazar. Yo creo que tiene que estar compuesto de un beso, de caricias, de alegría, de felicidad, de muchas cosas, pero positivas. Ya hemos creado un perfume. Gracias. ¿Y el sexo? ¿Crees que el sexo es importante en la vida? Por supuesto, que dice que no. Bueno, tendrá sus razones. ¿Crees que podrían personas vivir sin sexo toda la vida? No lo sé, pero por ahora yo... No es tu caso. No. Yo prefiero tener también el sexo en mi vida, es importante, igual que pues que comemos, nos duchamos, salimos, paseamos, hacemos el amor, ¿no? O el sexo, pero me encanta, pues forma parte de nuestra vida. De ser. Sí. A tus niños, ¿qué consejo darías? Le diría, lee, porque lee no quiere decir solamente lectura, aprende de la vida, lee. Y lee es un imperativo, verbo en imperativo, pero tiene mucho significado. Engloba la ciencia, engloba el saber, ¿no? Y lee es todo. Porque lees ética, lees ciencia, lo que es química, la ciencia, la filosofía, matemática, comportamiento, psicología, viajas leyendo, lee. Y cuéntanos, tu último Tierra Trágame. Eso fue ayer, Tierra Trágame. ¿Puedes compartirlo con nosotros? Por supuesto, fue muy gracioso porque entró una pareja y me preguntaron, pues, por los perfumes, estaban oliendo algo que querían algo amaderado. Bueno, estábamos pues justo con el primer perfume y después pues el chico y la chica. El chico pues me dijo, perdona, ¿algún sitio aquí para cenar y tal? Y pues le dije, pues sí, podéis ir a Puente Romano, que es un sitio maravilloso. Y después me hizo una pregunta pues esa que, oye, ¿conoces un sitio donde se puede... de intercambio de parejas? Pues nada, Tierra Trágame, no sabía, menos mal que la mascarilla pues tapa, ¿no? Y le dije, bueno, sinceramente vendemos perfumes, pero eso no lo vendemos. ¿Por qué te gusta Marbella? ¿Qué tiene de especial Marbella que no tiene otras ciudades donde has residido? Todo el mundo habla del clima, microclima, ¿no? De Marbella es punto número 1. Mar, bella, y esta montaña, la Concha tan bonita, el mar Mediterráneo, que es nací en el Mediterráneo, no puedo dejar de ver, aunque lo tengo, no lo miro, pero sé que está ahí al lado, ¿no? Marbella es una ciudad muy bonita y la gente, sobre todo la gente de Marbella, no hablo es una ciudad cosmopolita, pero la gente en realidad, los autóctonos de aquí son muy hospitalarios y yo estoy muy agradecido a ellos porque aquí nos sentimos todos de esta ciudad y no somos de aquí, la mayoría, 90%. ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Perseverancia, constancia en el trabajo, a humildad, hay que ser humilde y trabajo, mucho
trabajar mucho. El trabajo tiene que ser constante, el aprendizaje constante. No estamos aquí y ya no sabemos nada todavía, como decía cantante, yo no me acuerdo de su nombre, francés, que decía: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Todo lo que sé es que no sé nada, ¿no? Entonces tenemos que seguir. El éxito es trabajar, perseverancia, constancia, preguntar, aprender de la gente. Cuando tienes una duda, llamar. No dudar en eso, no hay que preguntar a la gente, por ejemplo, en el mundo de nuestro business, pues cojo el teléfono y llamo a un cliente, a un amigo y le pregunto. Entonces el éxito es mucho trabajo y mucha constancia y perseverancia. En el último tiempo, ¿tuviste algún otro proyecto aparte de Sense Bara Parfums? Sí, porque cuando terminé, digamos, dejé la docencia, estuve trabajando con un amigo que al final es un profesor de árabe y que insistía mucho en que no tenía que dejar un trabajo que hice yo y le gustó mucho, ¿no? Y me dijo: tienes que publicarlo. Es sobre la verdad es un poco difícil con la tarea de la perfumería y el business, pero al final terminé el proyecto, que es un libro pues dedicado a la enseñanza de lo que estaba haciendo, enseñanza del árabe a los no araboparlantes, y lo aceptó una editora de Jordania y que lo van a editar dentro de publicar dentro de poco. Sí, muchísimas gracias. ¿Es tu primer libro? Sí, mi primer libro, ¿no? En la vida dicen que hay que tener un hijo, ¿no? Sí. Plantar un árbol y escribir un libro. Pues ya lo tenemos ahora. Espero que guste. ¿Y cuáles son los perfumes más exclusivos que tienes en tu boutique? En nuestra boutique tenemos varios, ¿no? Exclusivos. Pues uno de ellos es una casa suiza. El perfumista es de origen español sevillano, pero se fue con una edad muy temprana. A los 10 años se fue a Suiza y bueno, ahora él ha creado muchísimos perfumes en el mundo de la perfumería comercial selectiva, y ha creado ahora su propia casa, se llama Mise en Cire. Alberto Morillas es un gran perfumista conocido, maître parfumeur, maestro perfumista en el mundo entero, por sus perfumes Acqua di Gio de Armani, Cica One de Calvin Klein. Y también hay otros, como por ejemplo Quentin Biche, que ha creado muchos perfumes. Y aquí tenemos una casa que se llama Marc-Antoine Barrois, que ha creado 3 perfumes en esta casa, y también es un joven talento conocido por crear perfumes como Delina en Parfum de Marly, también que lo tenemos, es uno de los más vendidos. En la casa Ex Nihilo, que está en París, en Saint-Honoré, su perfume el que ha creado se llama Fleur Narcotique, y es también uno de los bestsellers. Rosendo Mateu, número 5, es uno de los más vendidos en nuestra boutique. Maître parfumeur español de Barcelona. También tenemos perfumista, una casa aquí no es muy conocida, pero los perfumistas que hay detrás son Philippine Courtier, una chica joven, talento, trabaja junto en el mismo laboratorio que Alberto Morillas, y está en la casa, se llama Elixir. Ella ha creado 2, ahora 3, y son unos bestsellers también. También tenemos una casa que se llama Matière Première. Perfumista es de la 7ª generación. Él está en Grasse. Grasse es la cuna del perfume, ¿no? En Francia. Ha creado esta
casa hace poco, se llama Matière Première y también es uno de los más exclusivos que tenemos. La memoria tienes que tener muy buena, porque para recordar todos los nombres... Son muchas horas aquí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Perseverancia, constancia, exactamente, trabajo. sí. Claro, el leerlo, o sea... Sí, está ahí. Porque, bueno, en tu caso, cuando me haces las preguntas, están ahí, tienes buena memoria. Sí, ¿eh? pues después de quinta ya, algunas se me quedan más. Gracias, Ayub, una vez más, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia de éxito, por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Gracias a ti, Ha Ana. sido un placer. Un placer, el placer es mío, gracias a ti, muy amable, muchísimas gracias.